Hola, un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores en redes sociales. Esto es Amarte, el nuevo arte de amar, en este programa para vivir mejor. Una de las verdades más difíciles de aceptar es comprender que el mundo exterior que nosotros vivimos es una creación y una construcción de nuestras realidades internas. Es decir, el mundo que vemos al parecer no es tan real como lo vemos, sino que está teñido de nuestra subjetividad. Dice una famosa frase: no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como nosotros somos. Estamos proyectando afuera de nosotros todo aquello que no hemos podido comprender, lo que no hemos podido entender, lo que no hemos podido sanar. Somos historia. Cada minuto que va pasando en nuestra vida ya hace parte del pasado. Y ese pasado somos nosotros quienes nos encargamos de mantenerlo vivo. Ahora, no se trata de olvidar entonces para que el pasado muera. Se trata es de quitarle la emoción que es la que mantiene vivos los recuerdos, sobre todo aquellos que nos duelen. Esos son los que tenemos que transformar. La emoción es la interpretación que yo hice de un acontecimiento pasado. Esa emoción depende de mí, de la forma como yo interpreto la realidad, las relaciones y todos los acontecimientos. Las cosas simplemente son cosas, los sucesos simplemente son sucesos, pero usted y yo somos quienes le ponemos una emoción y esa emoción es la que perpetúa el recuerdo, ya sea él agradable o desagradable. El sufrimiento entonces se ancla en la emoción que yo le puse, no en el suceso como tal. Ese suceso no es más que un acontecimiento humano. Por eso cada uno lo interpreta diferente de acuerdo a la susceptibilidad que tiene y a las emociones que le mueven desde su interior. ¿Qué hacemos entonces en un proceso como este para vivir mejor y para cambiar nuestro presente y nuestro futuro, para librarnos del sufrimiento? Aprendemos un proceso que en la psicología llamamos resignificar. Yo no puedo devolver la historia. Ya lo que pasó, pasó. Ya pasó la traición, ya me sentí más bien, digámoslo así, ya me sentí traicionado, ya me sentí engañado, ya sentí que mi padre abusó, que mi madre abusó, que mi padre no estuvo. Son acontecimientos ya pasados. No podemos hacer nada sobre eso porque son historia. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Cambiar la interpretación que hice en ese momento del acontecimiento. Claro, es que yo tenía 2, 3, 5, 7, 10, 15 años, 18, 20, 25, cuando pasó ese suceso. En ese momento tenía una estructura, tenía unas capacidades, unas habilidades, unas emociones que me hicieron interpretar el suceso como si hubiera sido algo nefasto, devastador. A más temprana edad se perciben las cosas como mucho más fuertes. Pues bien, usted ya no es el niño, ya no es la niña que vivió pasivamente ese suceso o ese acontecimiento. Entonces no tiene sentido que hoy a la edad que tenés, 25, 18, 25, 30, 35, 50, todavía estés interpretando un acontecimiento del pasado con la misma emoción que tenías cuando eso pasó. Usted ya creció, ya evolucionó, ya maduró, ya tiene más recursos, ya es más inteligente, ya tiene más capacidad para enfrentar y afrontar la vida. Lo invito a que haga una resignificación del pasado, que le quite la emoción que tuvo en ese momento, tal vez un sentimiento de desprotección, de abandono, de miedo, de soledad, y ahora se haga cargo de esa historia suya, porque es la única forma que tenemos de cambiar ese pasado para que se modifique nuestro presente y podamos construir un mejor futuro. Lo tiene que hacer cada uno, resignificar la historia. Ojo que no es lo mismo que resignarse. La resignación es un tema de pasividad, es un tema de tener que aceptar que entonces no pude, que se me impone, que es más fuerte que yo, que no soy capaz de cambiar nada, entonces hay amargura, hay resentimiento, hay dolor. No, no es resignarse, no es una actitud pasiva, es resignificar, es volver a dar otro sentido con mayor comprensión, con la capacidad que tengo hoy de asumir responsablemente mi vida para que pueda cambiar. Pero eso lo hago desde dentro, eso no tengo que hacerlo afuera.
Recuerde que la historia se compone de dos momentos, un pasado inmediato. Esto que acabé de decir ya pasó. Hace un minuto, cuando estábamos hablando, ya pasó. Lo que te sucedió en este día de hoy, ya pasó. Lo que pasó ayer, lo que pasó el fin de semana, ya pasó. Pero es un pasado inmediato porque está cerca. Empiece a trabajar ahí. Antes que pensar en trabajar en su infancia, en lo que le sucedió hace 5, 10, 15, 20 años, empiece a trabajar en las cosas más cercanas. Empiece a cambiar su comprensión. Empiece por llevarse esta ley que hoy le recomiendo. Repítase a sí mismo siempre: nunca nada ni nadie me ha hecho daño. El daño me lo he hecho yo mismo con la interpretación que he hecho de las cosas que han pasado. Por eso ahora me hago cargo de reprogramar, de volver a interpretar los sucesos. Nadie es culpable de la interpretación que yo haga de la vida. Por eso nadie me puede hacer daño. Solo yo me hago daño a mí mismo cuando permito que las cosas que pasen a mi alrededor me afecten. Y yo no puedo decirle al mundo que cambie su forma de ser solo para yo sentirme mejor. Tengo que aprender a hacer ese proceso conmigo mismo. Tenemos que liberarnos de ese sistema de creencias, de esa forma de mirar la vida con esos sentimientos. Recuerde que sentimiento significa sentir con la mente. ¿Y qué tenemos en la mente? Creencias, ignorancias, interpretaciones. Con razón vivimos en medio del sufrimiento y el dolor. Que no se trata de perdonar. No es un asunto de me voy a perdonar a los que me hicieron daño. No, no. Se trata de algo más profundo. Se trata de comprender que nadie me puede hacer daño, que yo interpreté esas acciones y yo mismo me hice daño, que yo puse esas interpretaciones y esos sentimientos y los he guardado y los he protegido durante los años, que yo soy el único que puedo reorganizar mi historia, reorganizar mi pasado, comprendiendo lo que pasó, liberándolo y soltándolo, como una persona madura capaz de hacerme dueño de todas estas cosas que me han pasado. Recuerde que ese proceso es absolutamente individual, que nadie lo puede hacer por ti y tú no lo puedes hacer por otro. Resignifique su historia, cambie el sentimiento. Usted es una persona distinta hoy, capaz de superar lo que ya pasó en el pasado, valga la redundancia. Solo así podremos librarnos de ese lastre del pasado de sufrimiento y aprender a vivir mejor. Nos vemos en una próxima reflexión.